Hola, estamos conectándonos para nuestro conversatorio del día de hoy. Les recuerdo que vamos a estar con Karina Nazar hablando de arte terapia y Alba Mouten. Sí, estoy esperando que se conecte ahí la Karina y que lleguen algunas personas más a nuestra transmisión. Les cuento que esta es nuestra 1, 2, 3, 4 y esta es nuestra nuestra quinta sesión de conversatorio. Y Cari, necesito que me mandes de nuevo la solicitud. Ahí está, espérame. Hola, hola. En nuestro ahí está la Cari, hola. Ahí. Hola, estoy acomodando la cámara. Está apoyado estratégicamente en el cargador del celular para que no se me caiga. Así que si te desmayas por ahí, tenme paciencia que lo vuelvo a instalar. Eso estoy tratando yo también. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. ¿Tú? Súper. Súper. Estaba contándoles que esta es nuestra cuarta, quinta, ya no me acuerdo, saqué la cuenta, sesión de conversatorio de Alba Mouten y otras disciplinas. eh, y que en esta oportunidad nos ibas a acompañar tú, Karina Nazar, hablando de arte terapia. Les quiero contar, mientras se va sumando gente, que la idea de estos conversatorios es que podamos ir cruzando el método del Mouten con otros quehaceres profesionales para que veamos cómo se puede potenciar tanto nuestra herramienta, el método del Mouten, como las otras herramientas a partir del método, ¿sí? Así que para eso estamos como dando a conocer más de estas instancias de cruce, invitando principalmente a los profesores que participaron de nuestro primer programa de formación, para que cuenten de su experiencia con el grupo y para que cuenten también de cómo ellos han visto este cruce de disciplinas. Y también estamos haciendo, aprovecho de contarles, cápsulas de gestión emocional a través del cuerpo y del método Alba Mountain. Todos los miércoles las estamos subiendo a Instagram, donde explicamos en palabras lo más sencillas posible, en no más de 5 minutos, conceptos relacionados con la gestión emocional. Así que para que también estén atentos los días miércoles, ya vamos para nuestra cuarta, yo creo, cápsula también. Y la de este miércoles la hizo la Moni, está súper buena, y se trata de emociones básicas. Eso. Les cuento también, sorry Cari, para ir No, esperando por que favor. cuento también que estamos a punto de comenzar con nuestro segundo grupo de formación en Reconoce y Vivencia Expresa. Comenzamos en julio, el primer fin de semana de julio, y vamos a comenzar para que los que están interesados sean algunos cursos, y estamos agendando las entrevistas online. Toda la información de nuestro programa de formación lo pueden ver en www.formacionalbamouting.cl. Y eso. ¿Te parece que comencemos, Cari? Por supuesto, démosle. Ya, entonces voy a partir presentándote brevemente, haciendo una introducción. La Cari, además de ser mi hermana de alma, es una sequísima psicóloga clínica, tiene un magíster en arte terapia, dime si me equivoco en algo. Además nos acompañó en el conversatorio de terapia asistida con animales porque es experta en terapia asistida con animales y es una de las codirectoras de Fundación ISAA, que se encarga de este tipo de intervenciones. Eh, y ha participado en nuestro programa de formación, haciéndonos estas clases de arte terapia para buscar otra forma de aproximarnos al trabajo de las emociones y ir potenciando, como decía antes, las herramientas con las que trabajamos. Así que te doy el pase, Cari, por si quieres decir algo más para presentarte. Y siempre se me olvida, para los que no me conocen, soy Silvia Filippi, una de las dos directoras del programa de formación Reconoce Vivencia Expresa. Bueno, primero, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Reiterar también, bueno, somos amigas hace mucho tiempo, un honor estar acá contigo también, te agradezco la confianza siempre.
Y bueno, claro, contar un poco que si bien yo no tengo formación en ALBA, hoy día pensaba, porque escuchaba también la presentación que hizo el José la semana pasada, y claro, yo no tengo la formación, sin embargo, tengo la experiencia como paciente y así empecé a conocer lo que era el alma Mouti. Fue en una terapia personal donde empecé a explorar lo que es el alba y cómo los patrones finalmente pueden ser un facilitador no solo para la conexión y expresión emocional, sino finalmente cómo podemos a partir de eso poder mirarnos, escucharnos desde las emociones, ¿no? Y desde ahí obviamente el arte, y hoy día lo vamos a desarrollar más, es otra forma también que nos permite acceder a eso. Y desde ahí hemos ido, en lo personal, he ido buscando distintos recursos a través de los cuales poder ir accediendo a esa información que es fundamental en un proceso de terapia. Aclarar que sí, soy psicóloga, trabajo con adultos. A veces tienden a creer, sobre todo cuando digo que trabajo con perritos o con arte, tienden a creer que trabajo con población infanto-juvenil y no, trabajo con adultos, aunque en Fundación ISA a veces sí hacemos intervenciones grupales, talleres con niños, pero a nivel de terapia trabajo con adultos en el centro de terapia y en mi consulta particular. Bueno, y desde ahí, claro, he ido incorporando, lo explicaba también la vez anterior, los distintos recursos que yo a nivel personal he visto que en mí me han facilitado los procesos de terapia. He ido buscando cómo formarme en eso para poder tenerlo como un recurso a disposición de las personas que trabajan conmigo. Alba es algo que probablemente tengo pendiente de poder formarme porque efectivamente he visto y he experimentado el impacto terapéutico que tiene el trabajo a través de Alba. Ahora, esta oportunidad ha sido exquisita para mí en términos de que me ha permitido de alguna manera poder integrar el arte en este caso con el Alba y eso me abre una cantidad de posibilidades de ir viendo cómo poder ir desarrollando el arte también de otras formas, ¿sí? Complementadas en este caso con Alba y con los patrones. Claro, ahora, si bien no tienes la formación, no solo está tu experiencia como paciente, sino que con la Cari hemos trabajado también juntas, ¿no? Hicimos el año pasado, si no me equivoco, un taller de justamente alta mountain y arte terapia, en Sí. el que trabajamos con ambas técnicas y por eso también se nos ocurrió que podía ser un tremendo aporte para el primer grupo que se formó con nosotras. Así que, y también cuando conversamos de los casos de nuestras pacientes, nosotras también siempre ahí viendo cómo ir metiendo un poquito de alma en la intervención de la terapia, de las Mm. sesiones, ¿no? De lo que pasa en esas cuatro paredes. Pero, así que aunque no tiene la formación, cacha harto, digamos. Sí, absolutamente. De hecho, debo reconocer que el step out es algo que utilizo. Pese a no tener la formación, digamos, es algo que he ido incorporando porque efectivamente ayuda mucho en momentos que necesitamos una mayor neutralidad con el paciente, ambos, porque yo también, obviamente, en un proceso de terapia conecto mucho con emociones y desde ahí el step out es algo que utilizo conmigo y se lo he enseñado a algunos de los pacientes para ayudarlos a volver a esa neutralidad. Así que sí, sin duda. Eh, no solo lo he experimentado como paciente, sino que también a través de las actividades que hemos hecho juntas y también lo he ido incorporando de alguna manera. Así es. ¿Te parece si antes de contar un poquito como de qué es el arte terapia, cuento brevemente qué es Alba Moutin para quienes se están uniendo a Por la transmisión y no supuesto, han sí, sí. escuchado? El método Alba Moutin es un método estoy hablando, la pandemia me tiene mal, creado por una psicóloga chilena llamada Susana Bloch, alrededor de los años 70, eh, que básicamente identificó la existencia de 6 emociones básicas: miedo, rabia, tristeza, alegría, amor, ternura y amor erótico,
y que estas 6 emociones básicas tenían un patrón corporal específico, un patrón efector, le llamo eso. Y este patrón efector contiene elementos de la expresión facial, elementos de la postura corporal y del patrón respiratorio. Entonces, si nosotros queremos la emoción alegría, esa emoción tiene una respiración, una expresión facial y una postura específica. Lo mismo para las otras 5 emociones, en total para las 6 emociones. Y además, no es un patrón, pero contiene las mismas características, llamado Step Out, que es un ejercicio que nos permite alcanzar un estado de neutralidad emocional, ¿sí? Y por lo tanto es una metodología que nos permite activar una emoción genuina en nosotros a partir de la corporalidad, ¿sí? Y desde ahí no solo activarla, sino que también regular su intensidad, expresarla de mejor manera, identificarla mejor, etc. ¿Sí? Eso básicamente. Por ahí nos preguntaban, perdón, estoy revisando, si se me escapó algún comentario previo me dicen, pero alguien preguntó si era la única formación en Chile o algo así. Calvamos si la formación está solo en Chile, eso. En Chile, no sé si hay otra formación que esté activa. Lo que sé es que han habido otras. Está la de Sergio Lara y está la de la Cone Aitken. Pero no sé si están activas en este momento. Nosotros somos la que está por comenzar. Nuestra formación es presencial, pero debido a la situación en la que estamos, vamos a comenzar online con clases teóricas prácticas igual, pero online. ¿Por qué? Porque como es un método corporal, al menos nuestra postura con la Moni, que es la otra directora, es que es un método que no se puede enseñar a distancia, ¿sí? Es un método que requiere mucha sutileza desde la corporalidad y que además requiere un trabajo muy sistemático en términos del tiempo para que el cuerpo aprenda y se familiarice con los patrones. Entonces, por lo mismo tenemos un programa adaptado para personas que quieran participar de otras regiones de Chile o desde el extranjero, con menos clases, con un arancel diferente, etcétera. Así que toda esa información la pueden ver en www.formacionalbamoutin.cl. Eso, si hay más preguntas nos van diciendo. Eso respecto de Alba Moutin, no sé si se me escapó algo. Así que te cedo A la mí me palabra quedó para muy que claro. brevemente, fantástico, ¿de qué se trata la arte terapia? ¿Qué es? Mira, en palabras muy sencillas es cómo utilizamos el arte plástico u otros medios visuales dentro de un contexto terapéutico, dentro de un proceso de terapia. Finalmente es cómo se utiliza el arte como un recurso, pero no solo como un recurso, y acá es importante hacer esa aclaración. Cuando hablamos de arte terapia, si bien en la terapia convencional hablamos de una diada donde está el terapeuta y el paciente, acá la obra adquiere relevancia al mismo nivel que terapeuta, paciente, la obra. Entonces se habla del triángulo terapéutico. Entonces la obra pasa a ser un elemento central de lo que es el proceso terapéutico. ¿Sí? Yo hablo mucho de recursos más que de arte terapia porque yo lo he ido incorporando como un recurso, una herramienta terapéutica dentro del proceso. No solo hago arte terapia en el proceso de terapia, sino que lo incorporo con algunos pacientes o en algunos momentos, dependiendo ahí de lo que vayamos evaluando con el paciente, si es que puede ser o no incorporado, digamos. Entonces, ahí qué pasa con la obra, yo siempre hablo de obra y acá es importante aclarar que esto no es una clase de arte y desde ahí la técnica o la estética no es lo relevante, no es lo importante, porque mucha gente tiene cierta resistencia pensando que no es bueno para el arte. Yo soy pésima, debo reconocerlo, dibujo muy mal. Era más grande. Tengo, o sea, yo llegué acá al arte terapia porque para las manualidades soy buena, para hacer cosas como más desde lo... Yo siempre he pensado que podría haber estudiado diseño industrial, como en esa línea, pero para lo que es dibujo, pintura, del terror. Porque cuando tú hablas de obra, a mí, la Cari siempre me corrige en Ajá. esto. Yo le digo, no, pero es que era un dibujo, no era una obra. Como que
obra incluye cualquier cosa, ¿no? Es un dibujo, es algo hecho con greda, con plasticina, con recortes, como que puede tener relieve, no tener relieve, ¿no? Como que puede ser cualquier creación artística, básicamente. Exactamente. En este contexto, siempre que hablemos de obras, cualquier creación que se haya generado en este contexto con materiales plásticos que van desde lápices, témpera, distintos tipos de lápices, pero también puede ser trabajo con lana, con recortes de revista, collage, o sea, es toda creación artística que hagamos en este contexto, lo vamos a llamar obra. Y la obra pasa a ser independiente del resultado de cómo quede, comillas, de hecho jamás y nunca digo, oh, qué bonito, por ejemplo, ¿no? Porque no es lo relevante acá. De hecho, justamente a veces, bueno, de ahí lo vamos a hablar más en profundidad, pero el saber de arte, a veces eso genera ciertas resistencias en la creación propiamente tal, en el sentido de que cuando hay un manejo artístico, muchas veces eso inhibe que aparezca como espontáneamente en la obra ese contenido inconsciente, porque hay mucho mayor control de lo que se hace y hay mucha mayor técnica. Justamente el que menos sabe es más fácil que aparezca toda esa información que es tan rica para el proceso, ¿no? Desde ahí, lo primero que yo siempre digo es, da lo mismo que quede lindo, que no quede lindo, acá la estética queda afuera. De hecho, lo mejor es ojalá no saber casi de arte y que surja lo que aparezca y eso es lo que nos va a dar mucha información y lo que nos permite el desarrollo del proceso, sin excluir obviamente a quienes tienen un manejo, también se puede hacer obviamente un trabajo, es como para explicar y aclarar que da igual el saber o no saber o el manejar o no la técnica, ¿sí? La estética queda afuera y desde ahí lo relevante finalmente de la obra es, por un lado, que es un medio de comunicación distinto al verbal, que es el que principalmente manejamos convencionalmente en un proceso de terapia. No es solo la conversación, sino que a través de la obra se expresa información, se expresa emoción, es un medio de comunicación simbólico, pero además de eso, que entrega mucho valor y que es parte fundamental, está el cómo la obra también puede ser un medio de reparación simbólica también, ¿sí? Y eso lo vamos a ir desarrollando en la medida también que vayamos hablando de lo que se hizo en la clase y de cómo de las distintas experiencias que te voy comentando, cómo este objeto que se crea puede también darnos esa posibilidad de reparación, de intervención en algo concreto, ¿no? Y eso también es terapéutico. Y por eso también se hace tan necesaria la presencia del terapeuta, porque a veces uno tiende a creer que el arte de por sí es terapéutico, ¿no? Y si bien eso no lo descarto, de que el arte efectivamente solo nos puede ayudar o facilitar, es sumamente necesaria la mirada y el terapeuta como facilitador de este diálogo entre la obra y la persona que hace la obra. ¿A qué me refiero con eso? No solo basta, no solo es terapéutico el crear, sino cómo vamos significando la creación, cómo vamos leyendo y entendiendo, interpretando lo que aparece en la obra y cómo desde ahí también podemos intervenir en la obra terapéuticamente. Entonces no es solo crear la obra, no es solo, sino es todo el trabajo terapéutico que conlleva y el diálogo que podemos ir generando con la obra. Y ahí también me parece importante aclarar, y aprovecho de mencionarlo, que en qué se distingue, por ejemplo, de los test proyectivos, que es como lo que uno tiende, esto es lo mismo que cuando el test bajo la lluvia, por ejemplo, la persona bajo la lluvia. La gran diferencia acá es que el terapeuta no interpreta la obra, no, yo no es como que tú dibujes algo y yo diga, dibujó eso, eso significa tal. Acá se le da mucha relevancia a la significación que hace la persona de lo que ella crea. Y desde ahí uno puede facilitar esa interpretación. Yo también puedo dar mi interpretación, pero no como esto es, ¿no? Sino como, mira, a mí me parece, No es una siempre, hipótesis ni terapéutica. claro,
y siempre respetando y validando cuál es la interpretación y el significado que le da la persona a su obra, ¿no? Y que eso también puede irse modificando. Al final la obra es como una prolongación del mismo paciente o de la misma persona que la está creando, ¿no? Como que mm, Absolutamente, y de hecho, y desde ahí se le da mucha importancia a la obra, o sea, por ejemplo, se le tiene un respeto a la obra. ¿En qué sentido? Yo no puedo llegar y exponer las obras de una persona sin su autorización, por ejemplo, porque efectivamente, como tú dices, incluso más que una prolongación, yo diría que es como y ahí voy a hablar desde mí, en mi experiencia en los grupos, cuando yo era participante de un grupo, de un taller de arte terapia, donde la facilitadora era otra persona, el yo poner mi obra frente a los otros, de alguna manera era ponerme a mí ahí, ¿no? Soy yo en ese objeto, ¿sí? Y eso es lo que de alguna forma también permite que sea tan terapéutico también o las posibilidades terapéuticas que brinda, porque al final es un objeto, pero no es cualquier objeto. Es un objeto creado por mí que tiene mucha información de mí, mucha información de la que no somos conscientes y eso es también lo interesante, porque en el fondo, y ahí es de donde también uno de los grandes beneficios en el contexto de terapia, porque yo puedo decirte muchas cosas, pero lo que decimos tiene un alto nivel de control. Yo filtro lo que te digo, lo que no te digo, excepto los lapsus lingüe, hay como sin embargo, hay un mayor control versus en la obra no hay tanto control. Por eso también te hacía la distinción con quién es artista, ¿no? Que ahí sí tiene probablemente un mayor manejo y control. Pero quienes no lo somos propiamente tal, la obra va a arrojar mucha información de la que no somos conscientes y que no tenemos ese manejo y ese filtro que de alguna forma sí tenemos o sí censuramos con lo que decimos y lo que no decimos. Desde ahí la amplitud de información que entrega la obra claro, es claro, inmensa, ¿no? yo hablo de lo que me pasa, tengo que elegir palabras que objetivan lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. En cambio, en una obra, la obra por sí misma representa mucho más que lo que pueden decir mis palabras, ¿no? Exacto, y desde ahí tengo un menor, comillas, control, desde ahí facilita la aparición de información inconsciente, ¿no? Que la obra nos permite que esa información pueda pasar a la conciencia, pero de una manera mucho menos amenazante, ¿no? Porque es un descubrir en la obra lo que de alguna manera me quiere decir, y por eso te decía que el terapeuta pasa a ser como un facilitador de este diálogo mío con la obra, ¿no? Donde la obra, ¿por qué te digo que es menos amenazadora o que es menos amenazante, perdón? Porque es un ir descubriendo en la imagen, no es que llegas y tú me dices, ah, Karina, tu problema es que, no sé, este conflicto de tu infancia y eso puede ser a veces escucharlo muy fuerte, ¿no? Sin embargo, la obra me permite ir descubriendo, ah, tal vez esto tiene que ver con cómo me sentía cuando niña, porque mira, aparece esto, ¿sí? Y cómo de alguna manera la imagen es menos amenazante que lo que puede resultar la palabra. No lo pone ¿Ah? directamente adentro, porque lo pone afuera, de alguna manera, no está directamente hablando de algo que está dentro mío, como que de alguna Sí, forma creo que le permite también al terapeuta hacer preguntas indirectas acerca de lo que le va pasando o de la historia del paciente sin tener que como preguntárselo directamente a él, ¿no? totalmente. Como es un objeto tangible externo, externalizamos la situación, ¿sí? El conflicto, podemos hablar de él e incluso podemos hablar de él metafóricamente, ¿no? Estamos hablando eh, lo oscuro que se ve todo esto, parece que necesita un poco más de luz, te invento, pero estamos hablando en el fondo de, o como hablas de la obra, pero de fondo estás hablando de lo que le está pasando, de ese conflicto, ¿no? ¿Ah? Dos preguntas. Cuéntame. Una, ¿ser psicólogo para ser arte terapeuta? No, no, fin. No. En el magíster al menos que yo estudié, que fue en la Universidad del Desarrollo, y si no me equivoco, en la Universidad de Chile, que también hay una formación para ser arte terapeuta, el requisito es venir del área de la salud, educación o del área artística y
finalmente, si vienes de la salud educación, sí tienes que tener algún desarrollo de alguna habilidad artística. O sea, yo tuve que presentar como las obras que había realizado en esto que te decía de las manualidades. Y desde ahí era el filtro, digamos, pero también hay artistas que son arteterapeutas, profesores yo tenía compañeras que eran profesores de arte y estudiaron arteterapia, y de hecho los inicios de la arteterapia, que son la década del 40, fueron por una psicóloga, psicoanalista y por una mujer que venía del área de la educación. Ahí surge la arte terapia, desde la educación y desde la psicología. Okay. Y mi otra pregunta es, como si hay temáticas específicas que se pueden trabajar a través de la arte terapia, hay temáticas que estén vetadas, por ejemplo, así como que no se puede, como... No, y de hecho las edades tú puedes trabajar, es transversal el arte terapia, o sea, finalmente ahí depende mucho, es como finalmente tiene que ver con cómo ir incorporando el arte en el proceso de terapia que tú ya realizas. Yo creo que la única limitancia, comillas, podría ser que la persona no quiera trabajar con arte, pero en la medida en que haya intención, puedes trabajar con cualquier edad, con cualquier problemática. Incluso, de hecho, yo trabajé, bueno, la práctica la hice en un centro de rehabilitación de discapacidad física, algo parecido a la Teletón, ahí trabajaba con niños, y yo trabajé incluso no como arte terapeuta, porque ahí no tenía la formación, pero trabajaba con una niña que estaba postrada, tetraplegia, y trabajamos a través del arte igual, ¿sí? Con... Perdona, ¿me ibas a decir algo? No, te escucho. En el fondo la verdad, según mi experiencia y lo que yo he visto y lo que he leído, es transversal, o sea, se puede trabajar con cualquier tipo de patología, distintas edades. Súper, me quedó clarísimo. En grupo, de manera individual, es transversal. Súper. Si alguien quiere ir haciéndole preguntas a la Cari o a mí, por favor, vayan escribiéndola, comentándonos qué opinan de lo que vamos diciendo para que esto sea más interactivo. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo vamos uniendo el mundo del arte terapia al remoting? Bueno, un poco contarles cómo fue la sesión en la formación. Y ahí un poco también lo que veíamos, lo que conversábamos, cómo se puede ir trabajando en distintos niveles también esto del arte terapia. En ALBA y en la formación propiamente tal, lo que hicimos fue una sesión donde hicimos el mapa corporal. ¿Qué es el mapa corporal? Se dibujaba una silueta de la persona después de una actividad que hicimos de imaginería, donde las personas iban registrando las distintas emociones que habían sentido a partir de una actividad que tú habías hecho previamente en este mapa corporal, y lo hicimos con tintas y con distintos tipos de soportes para poder plasmar en este mapa corporal las distintas emociones. ¿Por qué utilizamos tinta en esa oportunidad? Porque eso nos permitía ir mezclando también estas emociones y desde ahí como mostrar también la mixtura o las distintas intensidades que podíamos dar. Finalmente fuimos eligiendo el material, y eso es muy interesante también, cómo los distintos materiales te permiten trabajar dependiendo del objetivo que tengas, lo que quieras ir mostrando también, ¿no? Entonces desde ahí vimos cómo este tipo de material nos permitía mostrar las distintas también características de las emociones, las distintas intensidades que podía tener, cómo podíamos ir mezclando, comillas, o esta mixtura emocional que a veces tenemos, cómo
y utilizamos también un material que no fuese de alto control, como el lápiz grafito, por ejemplo, que es un material de alto control, versus la tinta, que es algo que no controlamos tanto, también para mostrar cómo de alguna manera la emoción también a veces no es tan manejable o controlable, ¿no? Ujú. Eh, y finalmente se fue observando cómo, o más que observando cómo la idea del mapa corporal en este caso era un poco más viendo es cómo el arte y lo que decíamos recién de que fuese un objeto tangible, en este caso nos permitía poder llevar hacia afuera todo esto que sentimos adentro y cómo lo podemos plasmar en algo que es un registro que finalmente te puede permitir observarlo, generar este diálogo que hablábamos, la información que me entrega y en otros momentos también poder retomarlo y desde ahí poder ir viendo cómo, espera, déjame ordenarme ahí, cómo, ¿No? Como qué necesito ahí respecto de eso. sin duda, o sea, finalmente ahí es, nos muestra qué necesitamos Mm. y desde ahí cómo también finalmente, Puedo proveer eso que necesito desde lo artístico también, sí, simbólicamente. sí, Básicamente entonces era, lo que hicimos fue como invitar, ¿cierto? A que tú nos invitaste, porque yo también participé, a que con estas tintas pudiéramos plasmar en esta silueta cómo íbamos sintiendo las emociones en nuestro cuerpo, ¿cierto? Esa era la invitación. sí. Y desde ahí el ir tomando conciencia con qué es lo que me pasaba al ir eligiendo estos colores, esta intensidad de la pintura, ¿cierto? Estas mezclas, cómo eso lo iba viviendo en mi cuerpo, ¿cierto? Y iba contrastando al ir haciéndolo, qué es lo que voy sintiendo, pero también cómo esto que voy sintiendo lo llevo al papel, ¿cierto? Lo llevo hasta ahora. Absolutamente. Y de hecho lo que pasó ahí y que justamente es lo que hablábamos antes de toda la información que nos puede entregar, que no se limitó solo a plasmar las emociones que en ese momento sentí, sino que apareció nueva información. Y por eso también es no solo crear, no solo expresar en la obra, sino también la reflexión que después hacemos en torno a la obra y desde ahí poder escuchar esta información que va apareciendo. Entonces, desde ahí no solo se mostró o se vio la expresión de estas emociones plasmadas, sino que también aparecieron otros conflictos que iban más allá del registro emocional de alguna manera, ¿no? Entonces a eso iba con la amplitud de información que no es tan concreto como ya, solo expreso la emoción que sentí, sino todo lo que fue apareciendo en la obra que iba más allá de un registro como una fotografía de cómo me estoy sintiendo, ¿sí? Ahora, Y el proceso desde también se ahí yo un incluye, poco, ¿cómo? el proceso también se incluye, punto tú, no sé, me acuerdo de las diferencias entre alumnas que hacían como una descarga en el papel, que era como más impulsivo, Ujú. donde llenaban la hoja, ¿cierto? Versus otras que eran mucho más meticulosas y que más controladas en la forma de pintar, como que eso también es parte del trabajo en arte terapia o se considera solo la obra. No, absolutamente. El proceso de creación también es parte y de hecho a veces vas a tener pacientes donde se van a centrar más en el resultado, en la obra propiamente tal, pero otros vas a intervenir en relación al proceso y ahí tiene mucho que ver con el objetivo terapéutico también que estés trabajando. Y muchas veces también, y esto que tú dices, a veces como el hecho de realizar la obra más que el resultado muchas veces también puede ser lo terapéutico, lo catártico, por ejemplo, como el material puede ser soporte también de esto que estoy sintiendo y necesito expresar. No solo nos vamos a centrar en la obra y en el resultado, sino que el proceso también, y por eso depende mucho del objetivo de lo que quieras y quieras trabajar en ese momento, ¿sí?
o con esa paciente o con ese grupo en particular. Y algo que ocurrió justamente en esa experiencia, en la formación, y que fue muy enriquecedor y que surgió, que no fue algo como planificado y que muestra esto que yo te decía, que finalmente uno es de alguna forma la obra, fue esto que ocurrió en el momento de la reflexión, donde a partir de lo que aparece en la imagen y de cómo la persona fue relatando lo que le sucedía con todo esto, y estando las obras al centro, pudimos hacer un gesto terapéutico de alguna forma, simbólicamente, de acompañarla en esto que estaba viviendo, rodeando con las obras la obra de ella, ¿no? Entonces, y obviamente ahí chequeamos cómo ella se sintió y eso te va mostrando cómo de manera simbólica uno puede hacer una intervención en la obra, pero que finalmente te genera a ti una sensación distinta, en este caso de acompañarla o ella de sentirse acompañada, contenida por el grupo, pese a que no hubo contacto físico entre ellas, sino solo con las obras, ¿no? Yo eso lo encontré, pero así maravilloso, aluciné, Mm, porque eh, tiene que ver con esto que mencionábamos antes, ¿no? Como con la capacidad de intervenir en mi mundo interno, en mi emocionalidad, en mi estado subjetivo, pero a través de la intervención en lo externo y en esta obra que es un símbolo de lo que está dentro mío, ¿no? Entonces, básicamente ahí después de que la persona como que compartía respecto de lo que estaba plasmando, de lo que le pasaba al mirar su obra, no necesariamente lo que quiso plasmar, pero lo que le pasaba al mirarla, tú preguntabas si había algo que necesitara respecto de eso, ¿no? Y en base a lo que necesitaba surgía esta opción de agregar, borrar algo, quizás corregirlo en la obra, pero también de hacer esta obra interactuar con las obras de las otras participantes, ¿no? Y eso fue realmente hermoso, como incluso estaba la posibilidad de sacar mi obra, de no dejarla a la vista, ¿no? Eh, y yo creo que ahí se ejemplificó con mucha claridad cómo esto que ocurre afuera es un símbolo de lo que va pasando adentro también y de cómo ese gesto de acompañar a través de las obras, mi obra, algo en mí también se empieza a sentir más acompañada. ¿Mm? absolutamente. Yo creo, mira, en lo personal, que finalmente la terapia se trata de brindar experiencias reparatorias de distintas formas, ya sea con el vínculo terapeuta-paciente o en mi caso cuando fui a biodanza, por ejemplo, yo siempre he dicho que para mí biodanza era lo fundamental para mí fue ahí recibir experiencias afectivas reparatorias. Creo que en el arte terapia lo que te entrega es la experiencia simbólica que es reparatoria de algo que hoy tal vez no puedo tener acceso directo, pero a través de la imagen simbólicamente sí puedo intervenir, como tú dices, y desde ahí es atemporal. Entonces yo puedo proyectar un conflicto de mi infancia, por ejemplo, en la obra, pero hoy lo puedo intervenir, como tú dices, sacando, interviniendo, cambiando, hablándole, y eso es lo que hace que sea un objeto tangible. Y yo creo que acá lo fundamental o lo que diferencia de otro tipo de terapias es que tienes un objeto tangible al que tú le puedes hablar, le puedes hacer cariño, por ejemplo, si representa a mi niña, le puedo decir algo, la puedo sacar de un contexto que tal vez es aversivo para ella, etcétera, ¿no? Entonces te brinda esa experiencia concreta, palpable, recordable además, porque no, eso era lo que te quería decir con esto del registro del mapa. Es algo que me llevo de la experiencia, ¿no? Que no es solo la vivencia, es tengo algo a lo que después puedo acudir, puedo mirar y recordar eso que viví y volverlo a intervenir, por ejemplo, ¿no? Volverlo a analizar y probablemente pueda aparecer nueva información. Entonces, desde ahí creo que, por ejemplo, hoy día pensaba, de repente, no sé, puedo, previo a un step out, hacer el mapa de cómo me estoy sintiendo, hacer el step out y después volver a hacer el mapa y ver las diferencias. Y eso es súper concreto, o sea, no es solo la sensación, sino que visualizo, es como una fotografía. Finalmente, eso concreto, tangible que te entrega el arte, creo bueno,
creo que es uno de los plus y que diferencia de otro tipo de terapia. Y desde ahí, ¿cómo? No, perdona, te iba a decir que además tuvimos la suerte de que también tú trabajas desde un enfoque experiencial, incluyendo lo experiencial. Entonces también eso nos permite como el aterrizar a veces estas emociones que parecen tan etéreas, como tan abstractas, ¿no? Y que de Alma Mountain las trabajamos de una manera muy concreta. Nosotros algo que reforzamos mucho esta idea de que las emociones no están en el aire, ¿no? No están en un corazón rojito que tiene como una forma romántica, sino que las emociones son absolutamente físicas, energía, cosas ocurriendo en nuestro cuerpo. Sin embargo, las sensaciones asociadas a este cuerpo, a las que le llamamos muchas veces emociones, pero que pueden ser sensaciones más allá de las emociones también, a veces son difíciles de agarrar, más para unas personas que para otras. Entonces yo siento que el trabajar con el cuerpo, el trabajar con poner eso en una obra, el trabajar con poner eso en una danza o con cualquiera de los recursos que hemos ido viendo en estas conversaciones, de alguna manera facilita también que podamos ir aterrizando esto que a veces nos parece tan abstracto y difuso, ¿no? Daniela pregunta ¿desde qué edad? La Cari había dicho que se puede a cualquier edad, ¿no? ¿Habrá un mínimo? Se puede a cualquier edad, ahí claro, yo no trabajo con niños, entonces no sabría decirte, yo creo que ahí dependiendo de la evaluación que haga el terapeuta que trabaje con niños, pero ¿cómo? Pero hay de niños, hay arte terapeuta. Sí, no, sin duda, yo me imagino que desde los 2, 3 años ya puedes trabajar con arte terapia. La Moni nos dice las energías se mueven y se expresan, igual que con las emociones y sus energías. Exactamente. Sí. Eh, Cari, ¿nos podrías contar también un poquito brevemente de la otra actividad, la de la cajita, que había Sí, que sí. decorar? Quería agregar algo con esto de las sensaciones, porque efectivamente para quienes trabajamos con el cuerpo y tenemos mayor conciencia, claro, puede ser algo tangible, ¿no? Mi cuerpo, de hecho, yo siento mis emociones y me es fácil porque tengo un bagaje que desde lo experiencial nos es fácil poder ir reconociendo cómo se siente esto en mi cuerpo, pero para otras personas les es más difícil y es algo muy intangible cuando hablamos de las emociones o de estas sensaciones, cómo se siente. Y la obra te ofrece eso, como esa posibilidad de verlo y de que sea algo tangible. Me acordé de una paciente con la que trabajé que hice el mapa corporal, lo hice con plasticina y al principio, la primera vez que hicimos el mapa, marcó con puntos las emociones y dónde las sentía, ¿no? Entonces, y en lugares muy estereotipados, entonces el amor en el corazón, la felicidad en la boca, como la sonrisa, la rabia en los puños. Y de ahí cuando empezamos a trabajar la toma de conciencia de dónde sentían las emociones, claro, sesiones siguientes empezó a expandir este punto, con más plasticina obviamente, y se empezó a dar cuenta que no se siente en un punto, sino que, y eso lo empezó a ver plasmado en su obra y ver esa evolución de, oye, las emociones no se sienten de esta forma, sino que es mucho más amplio. Y justamente ahí la materialidad te permite ver estos cambios también que uno puede ir teniendo, que es la movilidad que tiene, ¿no? La emoción plasmada en esta obra con plasticina, que por eso se eligió en ese caso la plasticina. Respecto a la cajita, a la intervención que hicimos cuando hicimos la clase de intervención asistida con animales, eh, oye, Gaspar, y ahí apareció Gaspar, se hace presente. ¿Ah? Dijiste animales y los llamaste. Claro, ¿con quién hiciste una intervención? Ahí me está celando. Estoy acá con mis dos perritos, la Marilyn y el Gaspi. Eh, Justamente esa intervención y un poco también en base a lo que decías recién, como de cómo vamos trabajando con el cuerpo, la obra, a mí a veces me es muy difícil el separar esto, ¿no? Como que
finalmente son distintas formas, pero que van a lo mismo, que van a poder ir escuchando qué es eso que yo necesito y cómo estas distintas formas me lo van mostrando, ¿no? Y desde ahí muchas de las intervenciones que realizo en este contexto, por ejemplo, de intervención asistida con animales, muchas veces también se incorpora la arteterapia también, ¿no? Y fue el caso, de hecho, en el que realizamos esa actividad con ustedes y que primero trabajamos la empatía con la gringuita, que fue lo que explicamos el conversatorio anterior, pero que finaliza con la creación de esta caja, que era una caja de fósforo, que la consigna era, en el fondo, hacer una caja que fuera como un tesoro, ¿no? ¿Para qué? Para que cada una después pudiese, dentro de esa caja, poner lo que se regalaría a sí misma, ¿no? En esa experiencia y lo que se buscaba también era, y lo que observé, al menos cuando yo las veía, es la dedicación que tuvieron al realizar la caja, ¿no? Como todo, y finalmente cómo se hicieron ustedes mismas ese regalo, ¿no? De alguna manera, lo que buscaba entregar, porque en esa sesión estábamos trabajando la compasión, finalmente cómo ustedes mismas podían hacerse ese regalo a partir de la sesión que habíamos realizado, ¿no? ¿Tu experiencia cómo fue al realizar la La mía fue caja? un poquito distinta porque eh, parte de la libertad como de la creación, ¿no? Mientras yo empecé a hacer la caja, empecé a acordarme mucho de mi hija, no sé si te acuerdas de Mm, la y a la José le cuesta gestionar la rabia, sus emociones. Entonces, a mí me gustó mucho porque terminé haciendo una cajita al final muy pensada en ella, pero mezclando como todo esto que tú nos habías mostrado de la compasión, de la empatía con la gringuita, ¿no? Pero también mezclándolo con Alba Mountain. Entonces busqué una cajita en la que le inventé una historia, finalmente, donde ponía como elementos que le sirvieran en esa historia para ayudar a regular su emocionalidad. Entonces me acuerdo que era una cajita en la que al abrirla ella podía como mandar energéticamente como sus rabias dentro de esta cajita, ¿sí? Y cuando la cerraba podía soplarla 3 veces para cambiar el patrón respiratorio desde Alba Mountain, ¿no? Estoy escuchando, no sé si se escucha mi guagua llorar, perdón. Para cambiar el patrón respiratorio y que esta cajita mágica hacía desaparecer esa emoción, ¿sí? O le ayudaba como a disminuir la intensidad de esta emoción, tratando de involucrar como todos los elementos de Alma Mouting, ¿no? El cambio en la corporalidad, con los movimientos, ¿cierto? El cambio en el patrón respiratorio, como explicaba recién, pero además como en esta idea como de que se las lleva al mar, que la emoción puede seguir fluyendo, ¿cierto? Así que para mí fue una instancia súper linda. De hecho, la cajita está ahí en su mesita de calma. sí, y de hecho no fuiste la única que en el momento de crear trajo a su familia, ¿no? A su hija. Otra participante también conectó como con sus hijos. Y muchas veces, y esto suele ocurrir con arte terapia que facilita esta conexión también muy regresiva, ¿no? Como con, en este caso a ti te llevó a tu hija, ¿ah? Como desde lo lúdico también, ¿no? Desde lo lúdico y desde que hace cuánto que no tomamos materiales, ¿no? La mayoría de las personas no está en contacto habitual, entonces nos lleva a una sensación regresiva que en este caso a ti te llevó a tu hija y desde ahí, ¿qué intervención podría haber sido muy buena en ese contexto? Es también ver cómo para ti te es fácil contactar con la compasión a través de tu hija, cómo poder ir llevando eso hacia ti misma también, ¿no? Como, porque la Mónica ahí ponía, o sea, expuso que trabajamos en esa sesión mucho con el crítico y de ahí con la compasión, ¿no? Entonces, desde ahí como también en este caso que en ti aparece vinculado a tu hija, cómo desde ahí surge toda esa mirada desde el patrón de la ternura, desde lo compasivo hacia tu hija y desde ahí cómo poder llevarlo hacia uno mismo. Y en ese sentido, otra de las formas que se me ocurre cómo el alba puede ir
puede ir dialogando también con el arte terapia, se pueden ir potenciando, porque recién hablábamos de cómo este objeto de alguna forma me representa a mí, ¿no? De alguna manera me simboliza algún conflicto o algo que a mí me esté pasando o a mí misma, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ¿cómo podríamos tal vez integrarlo a través de, yo me imaginaba si creamos una obra, en esto de cómo se siente la obra, cómo, cómo observo la obra muchas veces desde el crítico, ¿no? Cómo poder ir incorporando, por ejemplo, el patrón de la ternura. Entonces, cómo interactúo con la obra, cómo interactúo conmigo misma, pero desde un patrón como la ternura que facilita el contactar con la compasión, ¿no? Conmigo misma, con esta mirada más amorosa hacia mí, ¿sí? Exacto. Entonces, en lo concreto, ¿cómo? Perdona, como desde la función adaptativa de la emoción, ¿cómo puedo usar el patrón para despertar, potenciar esa función en la persona, ¿no? Se me ocurre, ponte tú también, como si estoy hablando de vulnerabilidad en mi obra y necesito poner más límites, cómo trabajarlo con un poquito del patrón de la rabia, ¿no? Como, o Exacto. para reconocer si estoy en peligro, cómo usar ahí el patrón del miedo como para que la persona empiece a familiarizarse con el miedo sin apanicarse, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde, como incorporamos el objeto, me permite a mí, porque si lo veo como, ahí se me ocurren dos cosas. Uno, desde la mirada compasiva hacia mí misma, desde el patrón de la ternura, pero como tú dices, por ejemplo, cuando necesito trabajar, por ejemplo, poner límites, ¿no? Si tengo alguna situación. Incluso, y es lo que te decía también de que esto es atemporal, si hay alguna situación en mi vida en la que siento que no pude poner límite por A, B o C, y hoy puedo llevarlo a la imagen, externalizo, está la imagen ahí, cómo poder intervenir, por ejemplo, desde el patrón de la rabia, haciendo el patrón de la rabia y poder poner límite de alguna manera en esa situación en la que no pude poner límite en ese momento. ¿Cómo lo haría ahora? Ya, conecto con el patrón de la rabia, ¿qué te gustaría hacer? E intervengo en la obra propiamente tal desde ese patrón. Siento que desde ahí se puede ir ligando muy bien, no solo desde, como decíamos, la información que me entrega la obra, sino interviniendo propiamente tal con el patrón. Es como cómo vamos conjugando ambas disciplinas, ¿no? No, yo creo que ese es como el ideal de cómo mezclar estas dos cosas, ¿no? Recuerdo en el taller que hicimos que también íbamos plasmando como hacíamos el patrón y asociábamos el patrón a un dibujo, ¿sí? Y cómo después con distintos dibujos sobre la silueta corporal, ¿no? Y Sí, podíamos ver cómo vivíamos estas emociones en nuestro cuerpo, a veces las emociones quedaban fuera, a veces quedaban todas una arriba de la otra, ¿no? Como era súper lindo también, pero fue muy enriquecedor el poder ir trabajando patrón, obra, como para poder ir viendo cómo voy eh, relacionándome con cada una de esas emociones en mí misma, ¿no? absolutamente. Y eso va mostrando cómo podemos ir trabajando en distintos niveles también, ¿no? Como Ujú. por un lado desde el registro, por otro lado de ver cómo nuestras propias emociones van interactuando y que eso se va viendo en la imagen y también ver cómo desde la imagen en conjunto con el patrón podemos ir interviniendo y eso ya sería un nivel más profundo, ¿no? Sí, sin duda. Tiene como para muchos y Sí, eso es lo que he ido descubriendo porque al principio era como ya cómo lo vamos uniendo era muy superficial, ¿no? Más desde un registro, más desde llevarlo para afuera, pero ahora nos hemos ido dando cuenta cómo también desde la intervención pueden ir conjugando ambas disciplinas y eso ha sido maravilloso también. Como, sóplenme si me equivoco, pero creo que nos quedan 5 minutos como para que se cierre la transmisión. ¿Tú tenés la hora? oh, no, Así que no para ver tengo. si es que quieres comentar algo como antes del cierre, de todas maneras recordar que vas a estar en 4 minutos. Que la Cari va a estar en nuestra segunda versión del programa de formación.
Les recuerdo que pueden acceder a toda la información de nuestro programa de formación en el método Alba Mountain en www.formacionalbamountain.cl o seguirnos en Instagram, @formacionalbamountain, donde además estamos haciendo estos conversatorios y estamos subiendo cápsulas de gestión emocional a través del cuerpo y del método Alba Mountain, explicando en palabras muy sencillas conceptos relacionados a esta temática. Así que, por mi parte, te agradezco un montón, Karina, este espacio súper nutritivo. Siempre aprendo un montón conversando contigo. Estoy feliz de que seas parte de nuestra formación, un gran aporte. Y te agradezco toda la ayuda que nos has dado también con la Moni en el programa. Te cedo la palabra para que puedas agregar lo que quieras y despedirte tú también. Sí, solo agregar es una propuesta un poco a partir de lo que hemos ido conversando en relación a cómo los beneficios que tiene el arte o cómo facilita el poder hablar de cómo nos sentimos. Me acordé pensando en lo que íbamos a conversar hoy día, me acordé de una paciente que me comentó, ella estudia arte y le dieron una tarea y ella lo llevó a hacer un diario y le propuso a su familia hacer el diario con un registro a diario de cómo se sentían y después al finalizar la semana compartieron a partir de las imágenes que cada uno hizo el cómo se sentía. De hecho, yo le dije que si podía utilizarlo, me dijo que sí, porque encuentro que es una muy buena idea. ¿En qué sentido? Que creo que a partir de la imagen nos puede facilitar el hablar de cómo nos sentimos. Y hoy creo que en el contexto en el que estamos, porque a veces nos preguntamos, ¿cómo estás bien? No, como que se limita mucho y no nos permitimos profundizar tanto de cómo nos sentimos. La imagen puede facilitar el poder profundizar de cómo nos sentimos y el poder compartirnos desde ahí. Y de repente con quienes convivimos, por ejemplo, estoy pensando en hacer una actividad un día que cada uno pueda plasmar en una imagen cómo se siente y que podamos conversar en torno a eso, poder mostrar y comparar las imágenes y de repente vamos a ver que hay factores comunes, que hay sensaciones similares que se expresan en esta imagen y que ojalá eso pueda facilitar el que podamos hablar de cómo nos sentimos, que creo que hoy día es sumamente necesario para poder acompañarnos también en todo esto que nos está pasando, básicamente a todos con esto de la pandemia. Invitación. Háganla con sus niñas. ¿Dónde te contactan? Mi mail, knazarde, K de kilo, nazar con z, de dedeo, @gmail.com. Ahí me pueden contactar. ¿Cómo? ¿Tu Instagram también? Sí, sí, sí. Es que acabo de partir con Instagram hace muy poco. Karina, /abajo, Nazarde. ¿Ah? Perfecto. Sí, sí. Estoy Karina, mirándolo porque de hecho muy Karina. poco tecnológico. Súper. ¿Ah? Sí, clarísimo. Muchas Gracias. gracias. Gracias a todos los que siguieron nuestra transmisión y nos encontramos el próximo lunes a las 7:30 para un nuevo conversatorio. Vamos a estar con la Moni, las dos directoras de la formación, hablando de por qué nuestra formación es en Alba Mountain experiencial. ¿Ya? Muchas gracias. De nada, que estén muy bien todos. Chao. Chao, chao.